Buenas, buenas a todos. El día de hoy me voy a enfocar sobre un problema que yo llamo financialista y les voy a explicar después por qué lo llamo así, ya que no es solamente un problema financiero. Entonces, es un tema que ya se ha tocado antes y es por eso que el día de hoy voy a hacer un breve resumen y la idea es que el video va a ser breve, pero vamos a echarle un vistazo a lo que es uno de los grandes problemas de este momento. Bueno, entonces comencemos. Por si acaso voy a hacer otro video más en el que explico otros asuntos que han sucedido. Bueno, entonces vayamos rápidamente a la pizarra que estoy compartiendo. Eh, y entonces hay un antes y un después de 1971. Se lo ha mencionado varias veces. Y ese momento tiene que ver con la decisión de Dixon de convertir el dólar estadounidense en dinero fiduciario, ah, que antes de 1971 estaba respaldado por el oro, concreta y específicamente de acuerdo a los mecanismos definidos en el Pacto Bretton Woods a mediados de los años 40, todavía durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí hay un pacto, ¿no? Entonces, antes de eso, una de las monedas dominantes era la libra británica, llamada libra esterlina. La palabra esterlina tenía que ver con sterling, con una categoría de plata. En otras palabras, la libra británica estaba respaldada por plata. Bueno, entonces todas esas cosas se cambian para ajustarse al pacto Bretton Woods. Y en ese pacto Bretton Woods, el dólar va a ser respaldado por oro. Ya, entonces, este pacto sigue su propia mecánica, bla, 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 un montón de cosas hasta 1971. En 1971, el presidente Nixon se encuentra con muchos problemas económicos y decide romper esta atadura, porque esta atadura de dólares por oro era algo a lo que podían acudir las economías desarrolladas. En otras palabras, si tú pedías, yo quiero en vez de este dólar, quiero que se me dé, no sé, 1 gramo de oro, o en vez de estos $1,000, quiero que se me dé el gramo de oro, ¿no? Ese tipo de cosas no lo podían hacer los particulares, pero sí lo podían hacer los gobiernos. Y en este caso, en 1970, en los años 70, Estados Unidos tiene, ¿no? Bueno, es después está en el medio de la guerra de Vietnam, se han gastado un dineral inconcebible en esa guerra. Es un derroche de recursos, ese conflicto, es inimaginable. Entonces tiene eso a cuestas, tiene otros problemas porque se van a venir los problemas del petróleo, pero eso es después, pero digamos que ya se los ve llegar. Entonces, para no estar perdiendo su oro, que en el caso de Estados Unidos simplemente habría sido en el Banco de Nueva York, donde hay un montón de oro de Estados Unidos y de otros 30 y tantos países. En ese banco, si digamos tú dices, yo tengo no sé cuántos millones, quiero que una barrita de oro de Estados Unidos de acá pase a estar acá, ¿no? Ese tipo de cosas se podía hacer. Y en vez de enfrentar ese proceso que tenía sus problemas, Estados Unidos decide convertir su dinero en fiduciario, así de fácil, para no perder su oro, literalmente, no perderlo. Ah, entonces, perdón, esto genera bastantes problemas durante todos los años 70 porque se va a venir el problema de los precios del petróleo y todo lo demás. En otras palabras, no les va bien. ¿Y qué es lo que hace el dinero que está ahí contento y feliz? En otras palabras, ¿qué sucede con el dinero que sobra? ¿Qué se hace en los años 70? Entre otras cosas, se lo presta. Se lo presta a los mercados, a los países subdesarrollados.
Entonces tú tienes un dictador en cualquier lado y dice el dictador, yo quiero hacer esto, y entonces Estados Unidos le presta, tiene unos intereses fuertes, el dictador paga esos intereses fuertes y poco a poco va pagando la deuda, después lo derrotan, pero la deuda queda ahí, ¿no? La deuda, la famosa deuda externa, pero ¿cuál es el punto? El punto es de que tú con tu dinero vas ganando dinero, ¿no? Entonces eso se hace harto en los 70. ¿Y qué haces con ese dinero que has ganado? ¿No? Porque hay problemas en, en la economía general, en otras palabras. Tú has ganado dinero y ahora ¿qué haces? En los años 70, ¿qué haces? ¿Haces empresa para competir con Alemania y Japón? ¿Mm? ¿Qué haces? ¿Haces vinos para competir con Italia y Francia? ¿Qué haces? O sea, ¿qué puedes hacer, no? En otras palabras, lo que hagas, lo tienes que hacer y lo tienes que hacer dentro de un mercado, ¿no? En otras palabras, en Estados Unidos, qué te va a salir bien? Y las respuestas no son fáciles, ¿no? Hay problemas económicos por alguna razón. No vas a hacer más autos para competir con todas las personas que hacen autos y compiten en el mercado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de problemas están ahí inmediatamente cuando tú tienes dinero y tienes que hacer algo con ese dinero. Y por si acaso lo podrías poner en la, ¿cómo se llama? Lo puedes ahorrar. Es una de las cosas que se promovió en los años 70 a través del el presidente de la Reserva Federal de ese entonces, que era Volcker, si no me equivoco. Ya, entonces hay varios movimientos, ¿no? Pero uno de esos movimientos es dejarlo ahorrado. Pero, ¿cuánto te va a pagar el ahorro? No tanto. Entonces, ¿qué te puede pagar bien? Teniendo en cuenta que la deuda externa, que los en otras palabras, pagar a los países, prestar a los países subdesarrollados, ya no es tan redituable. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? La respuesta es, lo inviertes en la bolsa de valores. Por si acaso, la bolsa de valores debería ser un lugar donde tú ves, ¿no? Acciones, dividendos, precio y tomar tu decisión. Debería ser aburrido. Pero debido a que hay una acumulación de capitales, porque el dinero ya no es respaldado por el oro, y debido a que los elementos en juegos muy serios, los elementos que respaldan la solidez del dólar, dependen de que los actores, de que los componentes lo hagan bien. Por si acaso son varios componentes, pueden ver en otro espacio. Ya hablé de eso en los videos anteriores. Pero si uno de esos componentes no es responsable, eso ya arruina a toda la estructura. Entonces, ¿cuál es el componente que no fue responsable? Es la deuda del Estado federal. Y entonces eso ya es suficiente para crear un montón de dinero líquido, ¿no? Mucho, mucho dinero líquido, ya saben. Si tú mm, tienes $100, los metes al sistema bancario, el sistema bancario puede generar a través de deuda, puede generar unos $6 por cada. Si tú introduces $1, puede generar unos $6 por cada dólar introducido. ¿Por qué? Porque solo tiene que retener una parte en capital líquido y el resto lo puede prestar, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Entonces ese proceso se multiplica el dinero a través de la deuda, lo cual es serio, serio, y no es un problema si se hace bien. Ningún banco te va a dar dinero a ti simplemente por dártelo. Hay una responsabilidad de ver cuáles son tus bienes, cuáles son tus recursos, cuáles son tus ingresos para darte ese dinero. ¿No? En otras palabras, si se hace bien, no hay problema. Pero el punto es de que se puede seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo la ola de dinero introducido. Y como a partir de 1971 el Estado federal tiene una gran deuda por precisamente la guerra de Vietnam y tiene otras cargas y todo lo demás y se hace más cargas y se hace más cargas y a la gente le gusta gastar plata. Entonces en 1987
para 1987 hay mucho, mucho dinero en la bolsa de valores y está pagando bien. En otras palabras, se invierte acá y paga réditos, se invierte acá y paga réditos, se invierte acá y paga réditos. Por lo que lo mejor que puedes hacer con tu dinero es invertir. Y entonces tenemos 1987. ¿Y qué es lo que sucede? Hay un exceso, hay un exceso de dinero en la bolsa, ¿no? En otras palabras, hay un montón de especuladores, están especulando sobre un precio específico, sobre algún sector o en la bolsa en general. ¿Por qué? Porque todos han encontrado que esa es la mejor solución. Se mete demasiada gente, los réditos no son tan buenos y entonces la gente se escapa y cuando se escapa, se escapan todos. Y ese, hay una burbuja, ¿no? Una burbuja que estalla en 1987. Así, concretamente, estalla, ¿no? Pero es una burbuja completamente sectorial, es una burbuja de la bolsa de valores. En otras palabras, solamente los inversores se lamentan, solamente los inversores se rasgan las vestiduras y no lo hacen por mucho tiempo, porque es algo que pasa, un montón de gente dice, ay, y eso es todo. Pero el problema de liquidez sigue estando ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ese problema de liquidez? En los Estados Unidos está tan mal la cosa, hay tantos problemas que hay conversaciones entre franceses, alemanes, Estados Unidos y otras personas y otros países más, ¿no? Por si acaso, 1985, 1987 todavía es la Guerra Fría. Eh, en 1985, si no me equivoco, es que se reúnen en la plaza, en el Hotel Plaza, un magnífico hotel, para discutir estos asuntos, ¿no? Y entonces, ¿qué se le está pidiendo a Estados Unidos? Se le está pidiendo a Estados Unidos de que su moneda fuerte, que estaba creando déficits, ¿por qué? Porque valía la pena más, era más barato comprar de Japón, de Alemania o de cualquier otro país que de Estados Unidos, porque la moneda era fuerte. Entonces, como la moneda era fuerte, los salarios eran costosos, etcétera, 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 ¿no? Por ahí es esto que lleva, bueno, que lleva la burbuja de 1987. Bueno, no importa. En los acuerdos de Plaza, lo que se decide es que Estados Unidos va a dejar que su moneda no sea tan fuerte. No, y ahí después tenemos la burbuja que está ahí en 1977. ¿Y qué más tenemos como resultado de los acuerdos de Plaza? Lo que tenemos es que Japón enfrenta su propia burbuja. En otras palabras, le entra tanto dinero a Japón que, eh, que tiene una burbuja. ¿Y dónde se manifiesta esta burbuja de bienes raíces? Se manifiesta en los bienes raíces de Japón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los precios de la propiedad japonesa se disparan y por lo tanto, ese dinero, ese dinero que estaba Japón ganando, 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 no sabe a dónde ir. No sabe a dónde ir. Y lo único que hace es crear una burbuja. Esa burbuja revienta a principios de los años 90. Pero tú tienes ya unas condiciones en las que hay unos problemas financieros, porque la economía no está sabiendo qué hacer. Si eres bueno como los japoneses, tienes una burbuja económica de bienes raíces. Si eres malo como los Estados Unidos, tu economía la pasa mal y en algún momento va a estallar una burbuja en los aspectos especulativos. En otras palabras, no es que sea el sector financiero el problema es que hay una economía que está mal, que se está volviendo financialista, que se está enfocando en las cuestiones en torno al dinero, lo cual no tiene el más mínimo sentido, porque el dinero es una construcción abstracta.
emergente. Es una construcción abstracta que está ahí para facilitar el intercambio de productos. Tienes productos, te doy dinero e intercambia tus productos. Dame tus productos. Esa es la idea. Pero estos problemas ya no son esa idea, son otra idea. ¿Qué idea? Es un problema financialista. Solo el sector financiero parece que va a funcionar. Entonces, lo que viene después es el 2000. Tenemos otra burbuja, burbuja.com. ¿Qué sucede? Estalla la burbuja. ¿Por qué sucede? ¿Por qué estalla? Porque eso es lo que hacen las burbujas, estallan. Es un exceso de inversión de dinero en productos o servicios, en un sector económico. Hay demasiado de eso. En el caso de las .com era un montón de cosas, o sea, demasiadas páginas web que están ofreciendo demasiados servicios inútiles. Entonces, ¿qué sucede? Estalla y por lo tanto colapsa el sector. Empresas que valían 100 millones de dólares no dejan ni rastro, apenas dejan rastros de papel. O sea, el fulano de tal estuvo. ¿Y por qué valían 100 millones de dólares? Porque en la bolsa de valores, ¿no? Entonces decían, esto debe ser, esto va a dar ganancias. No, no necesariamente, ¿no? Y entonces ese es el malestar que tenemos problemas ahora. Esto es, damas y caballeros. Entonces podemos añadir 2008. Tenemos la crisis financiera global. ¿Y qué sucede? Burbuja. Es una burbuja, estalla. Y por lo tanto, ya. Y por lo tanto, todo lo que va a venir después y que forme una burbuja, ¿qué creen que va a pasar? Va a estallar. ¿Y por qué va a estallar? Porque eso es lo que hacen las burbujas. No tienen a dónde ir. Es un exceso. Bueno, damas y caballeros, pero entonces tiene que entenderse, tiene que entenderse de cómo el problema va creciendo. La burbuja de 1987 es de un sector, es la bolsa de valores de Nueva York, estalla y todo el mundo, ¿qué importa? ¿No? La burbuja de 1973, de 1993 en Japón es muchísimo, muchísimo más seria porque es la economía, la segunda economía del planeta que, ¡pum!, sufre la segunda economía del planeta. La burbuja del 2000 es muy, muy grande, pero es completamente sectorial al sector de las emergente tecnología de Internet. La del 2008 es estructural, es la economía financiera del planeta Tierra, que una vez más se ha vuelto financialista. En otras palabras, todo el sector que no sabe ya qué mecanismos financieros, a qué mecanismos financieros recurrir, se ha inventado cosas, ha elaborado cosas, productos que son juegos matemáticos, literalmente es una ruleta. Y eso estalla el 2008. Damas y caballeros, no existe gran diferencia entre la situación del 2008 y la situación actual, salvo que el problema ha crecido. ¿Y cuál es el problema ahora? Entonces, 2025. Ya, entonces vienes en torno al dólar, ¿no? ¿Y qué es esto? Entonces, burbuja de valores, ¿no? Estalla. Porque ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que puede pasar? Es la misma enfermedad del 2008
dirigida completamente en torno al dólar. Entonces, eso estalla. Si no estalla en este momento, bueno, mentira, está estallando en este momento, pero hay que ver cómo estalla, porque el problema en este caso es el corazón del sistema financiero global, que es el dólar estadounidense, moneda fiduciaria. Ese es el problema. Sí, damas y caballeros, por si acaso, no se debe entender esto, no se debe entender esto como una crisis del dólar, la moneda. Podría suceder, pero no necesariamente. El problema está en torno en los bienes, ¿no? ¿Y de qué bienes estoy hablando? Estoy hablando de todo aquello que en inglés llaman assets. El problema es los assets en dollar denominated currency o los bonos de la deuda, todo lo que quieras. Ese es el problema. Por ejemplo, todas las valuaciones de la bolsa de valores están, están tiradas por los pelos. ¿Cómo va a valer Tesla 1 billón? ¿Cómo va a valer 1 billón si produce menos autos que fulano y vende menos autos que fulano y mengano? Y se supone que el número de autos que vende es, digamos, equivalente a solamente unas cuantas empresas, bla, 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 bla. O sea, no hay una valoración real ahí. Hay una valoración completamente especulativa. ¿Especulativa de quién? Especulativa de todo el bendito dinero que se ha estado insertando en la economía desde 1971. Por si acaso, entre la 2008 y el 2025 ha habido un montón de crisis financieras. ¿Por qué? Porque hay un problema financialista, una economía enferma que busca valor en lo que es un recurso abstracto. A ver, damas y caballeros, rápidamente, vayamos a una isla. En esa isla hay oro. Y tú dices, ah, qué bien que he llegado a esta isla, porque hay una mina de oro y ahí está el oro, pero no hay agua dulce, te mueres en 24 horas. Esa es, esa es la importancia de los recursos financieros. Es completamente secundaria a la salud de la economía. La salud de la economía es el intercambio de todo aquello que tú necesites. Sí, damas y caballeros, entonces ha habido un montón de crisis desde el 2008. Ha habido la crisis europea de cuestiones de deuda, 2010. Ha habido la cuestión, los problemas de una pequeña crisis del 2018, a finales del 2018, por si acaso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Bla, 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 bla. Unos escándalos, el 2018. Y por si acaso, desde el 2008 está todo este sistema financiero está con oxígeno, está, por si acaso, está con los bajos tipos de interés, demasiado bajos. Ha habido tipos de interés negativos en algunos países y había descomunales cantidades de capital en ah, en esos espacios. Entonces, 2018. Después viene la crisis de las .com. Digo, ay, perdón. Después viene la pandemia, la reacción de la pandemia, 2020, otra crisis, ¿no? Entonces, la acumulación de todos esos problemas es lo que estamos viendo que está sucediendo ahora. No hay que esperar, está sucediendo ahora. ¿Y qué es lo que sucede con las burbujas económicas? Estallan, estallan. ¿Y qué va a suceder con esta burbuja económica? Está estallando. Pero el futuro del dólar lo va a decidir lo que haga la Reserva Federal. Yo no creo que vayan a reaccionar imprimiendo billetes, que es lo que está haciendo trágicamente
lo que está haciendo el Banco Central Europeo y otros bancos más, lo cual es, como quien dice, el epílogo de la tragedia. Damas y caballeros, una visión, espero que más rápida que usualmente, a un problema, el problema financialista. No es ya sistema financiero si se convierte en un casino. Y eso es una señal de la mala salud en los otros aspectos. Pero por si acaso, ¿por qué está la mala salud en los otros aspectos? Por ese problema financialista. Tú no necesitas a eso. Lo deberían hacer volar. Se lo puede hacer volar y todos vamos a estar mejor, mejor. Ya saben, son otros los problemas. Muchísimas gracias por su atención.